Pues hoy os vengo a hablar de un tema que me apasiona, me entusiasma y que quiero aprovechar la irrupción de don David Alaba, el héroe de Almería, con su tiro libre para tocarlo de una forma definitiva, que es el liderazgo y la importancia, el peso del dorsal número 4 en el Real Madrid. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Os hago una pregunta: ¿qué es un líder? Un líder en cualquier espacio social, no solo en el fútbol. Básicamente, un líder es aquel que aglutina ciertos valores que otros admiran y valoran de tal manera que lo quieren tener en aquella persona a la que acudir en los momentos en que tengan dudas sobre lo que hay que hacer. Es una definición un poco personal y enrevesada, porque podría ser algo más sencillo. Un líder es aquel que tiene seguidores, es aquel al que la gente le presta atención, pero no necesariamente siempre es así. A mí me gusta puntualizar que un líder debe ser una persona admirada, una persona en que el resto de los que tiene alrededor busquen a la hora de definir qué camino tomar, qué acciones emprender en momentos sobre todo de incertidumbre o de duda. En el Real Madrid el liderazgo siempre ha sido una cuestión complicada, sobre todo porque estás hablando de un grupo de jugadores que tienen normalmente unos egos desorbitados. Por algo suelen ser los mejores jugadores del mundo, acostumbrados a liderar, entre comillas, por su talento, por su capacidad futbolística, a recibir admiración por todas partes donde van. Y entonces, cuando juntas en un grupo, en un solo grupo, a muchos de estos líderes, entre comillas, como os digo, pues vas a tener dificultades en encontrar quién es el que toma verdaderamente las riendas del grupo. Y de hecho hubo un momento en la historia del Real Madrid que muchos de vosotros recordaréis, la época de José Mourinho, el mourinhismo, en que muchos madridistas acuñamos el término capitán sin brazalete para referirnos a esos líderes que, aunque no llevaran el brazalete de capitán, sí estaban encarnando los valores que los madridistas veíamos como indispensables para el grupo. Ese nunca rendirse, ese saber cuáles son los valores del club y defenderlos por encima incluso de tus propios intereses. Y en aquella época, como os digo, el madridismo se sentía un poquito huérfano de ese liderazgo, porque la capitanía de aquel entonces, la persona que encarnaba la capitanía de aquel entonces, no parecía estar tan interesado en defender al grupo, a la escuadra, como en defender el buen rollismo y los valores de la selección. También veíamos que era una persona que parecía ser víctima de fáciles manipulaciones por los que él creía amigos que estaban en el equipo rival. Y entonces pues aparecieron figuras, todos recordaremos, pues como Xabi Alonso o sobre todo Arbeloa, que sabías que son la gente que quieres tener contigo para ir a cualquier batalla, porque van a estar ahí. Incluso yo creo que en el caso de Arbeloa arriesgó, por ejemplo, su presencia en la selección por ponerse del lado del grupo, de defender al equipo ante las ignominias y las insidias que llegaban del Barcelona, y puso los intereses del club muy por delante de los suyos propios, de acudir a la selección, donde aquel grupete de manipuladores dominaba el entorno del bosquiano. Y quizá estoy hablando de la capitanía como si fuese sinónimo de liderazgo, y no siempre coincide, como estaba demostrando por lo de la época del mourinhismo, porque realmente la capitanía, no la capitanía, el liderazgo es algo que se gana por admiración, por entrega, por demostraciones y por actitud. Y no es algo como, en este caso, la capitanía en casi todos los equipos, y en el Real Madrid no es diferente. Es una especie de cosa que se hereda según vas cumpliendo trienios, como si fueses un funcionario de algún oscuro ministerio. Llevas X años, pues ya te corresponde llevar el brazalete, y no siempre coincide el longevo que sigue en el club por mucho tiempo con el que verdaderamente ejerce ciertos liderazgos, como tampoco siempre coincide el que lleva
quizá más talento con el que ejerce de líder. Puede suceder, por ejemplo, miremos hacia otro lado y si vemos en el Barcelona, obviamente el de más talento era Ormonín y no era el líder del equipo para nada. De hecho, fue un error por parte del Barça considerarle líder y entregarle galones de capitanía, porque en realidad resultó ser un pequeño dictador caprichoso, como puede ser un poquito ahora Mbappé, ¿no? Jugadores que se endiosan y no se están ganando verdaderamente y de forma involuntaria la admiración y el seguimiento de sus propios compañeros. En el Madrid existe una tradición de liderazgo desde los centrales del equipo, el que ocupaba la posición de central o posición de líbero. Normalmente el dorsal número 4 ha entregado grandes capitanes. Se me vienen a la memoria pues desde José Martínez Pirri, pasando por Hierro, el gran Fernando Hierro, o el propio Sergio Ramos en esta última etapa. Yo sé que mucha gente le critica por cómo se dejó manipular por su hermano, cómo ha llevado algunas cuestiones, amiguismo con la prensa. Prefiero no hablar. Yo creo que Sergio Ramos era un líder indiscutible de la plantilla porque se ganó ese liderazgo con entrega. ¿Quién va a negar la entrega de Sergio Ramos en cada partido? También defensa de sus compañeros, también en algún momento a lo mejor equivocado, pero recordemos aquel episodio donde salió con la camiseta de Özil por debajo porque Özil había tenido un ligero enfrentamiento con Mou, por calidad deportiva también, porque claro, joder, si sabes que es un tío que tiene fútbol en las venas y que tiene una calidad extrema y que encima le ves cómo se machaca en cada entrenamiento, cómo cuida su físico y cómo siempre va a estar ahí dando mucho más, que no le vas a ganar a base de trabajo ni talento, pues obviamente gana de una forma natural la capitanía. Y quizás aquí también vemos el ejemplo de que a veces el brazalete es un poco como el anillo de Sauron y consume a su portador, pero la verdad es que cuando se fue porque le caducó la oferta que le había hecho de renovación el Madrid y él estaba esperando a ver si le hacían alguna oferta adicional, pues enseguida la prensa empezó a decir que nadie se atrevería a llevar el 4, que el peso de Ramos se iba a notar enormemente porque era un jugador de una dimensión tan exagerada, tan importante, tan legendaria dentro del Madrid, que iba a ser un espacio prácticamente imposible de llenar por otro. Y en estas apareció el protagonista de este vídeo, que es nada más y nada menos que David Alaba. Y nadie podría imaginar que un tío, un recién llegado y que viene además de uno de los grandes rivales históricos del Madrid, del Bayern de Múnich, se iba a hacer con un puesto en el equipo, no solo por la calidad y ganarse su presencia en el 11 titular, sino un puesto de absoluto liderazgo en la plantilla. Yo le veo más líder, por ejemplo, que Militao, que lleva más tiempo que él en la plantilla. Es un tío que tiene el pozo de la madurez, de la veteranía, de haber venido de un equipo que, quieras que no, serán nuestros rivales, le podemos tener, algunos le podrán tener hasta odio, le podemos tener respeto y admiración, es lo que yo creo y lo que siento normalmente cuando pienso en el Bayern de Múnich, pero hay que reconocer que en ese club se forman líderes, ganadores sin duda alguna, y los ejemplos de los que hemos fichado del Bayern, ahí tenemos a Toni Kroos, que si bien quizá no ejerce unos galones de liderazgo y va un poco a su bola, gen ganador indiscutible, y Alaba también tiene ese gen ganador, pero encima tiene un puntito de personalidad, quizás es por esa mezcla racial que tiene tan atractiva, tan interesante, de mezcla asiática con africana, con europea, y la verdad es que cuando llegó Alaba, pues parecía que sí iba a existir ese vacío de Ramos. No es normal que un tío que llega y en el primer año se haga
con ese espacio tan grande por cubrir, y tampoco se veía si Benzema iba a ser el líder que ha resultado ser. Benzema se ha ganado el liderazgo por la admiración de sus compañeros, esa es también una realidad, pero en la etapa en que estaba Cristiano parecía que era un tío perfecto para hacer un papel secundario, ¿no? Ese actor de reparto que hace que mejore muchísimo la película y que lo hace mejor que el actor principal, o mejora la actuación del actor principal. Había dudas de si Benzema iba a asumir esa posición de liderazgo, y aún así, que sí la ha asumido, y aún así también David Alaba creo que sin duda tiene esa condición de líder dentro del equipo, líder que se respeta. No hay más que verle cómo cuando mueve a la defensa y mueve a todo el equipo y coloca cuando hay momentos en los que hay incertidumbre, los compañeros le buscan, saben que pueden entregarle la pelota, le miran para que les dé ánimos y él entrega esos ánimos en cada vez. Hay que además ser ya un icono del madridismo con el asunto de la silla, ya habrá pasado a la historia. Yo creo que esa silla debería estar en el Tour del Bernabéu, como os digo, hacer una especie de parque temático de la 14 donde esté la silla de Alaba, lugar principal ahí junto a la Copa de Europa. Y bueno, fuera de bromas, creo que es un tío que ha tenido una personalidad que le ha llevado a asumir estos galones de liderazgo. Y os pongo, por ejemplo, el momento en que esta temporada regresan de vacaciones los jugadores y está él saludando a Rüdiger, que podría ser un competidor, por supuesto, y está ahí encantado de recibirle con los brazos abiertos. Y cuando ve que llega Eden Hazard, que sabemos que está un poco bajoneto por no haber podido dar lo que se esperaba de él, y llega con un poco así de una forma tibia a saludar, agarra, le acerca hacia así, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo vas? Le da un abrazo, le da unos ánimos. Ya te demuestra el tipo de personalidad que tiene David Alaba. David Alaba, que por cierto es un tío que valora muchísimo su condición religiosa y siempre lleva una Biblia a su lado en la que se apoya. Y no es que yo vaya a decir que los ateos o los que no tengan ningún tipo de religión no puedan ser líderes. No creo que sea lo más destacable en su personalidad, pero tampoco podemos pasarlo de largo porque es algo que él destaca incluso en entrevistas triviales donde le preguntan cuál es su perfume favorito, el tipo de ropa que le gusta, y él menciona específicamente que algo que lleva siempre consigo en su mochila es una Biblia. En fin, que como os digo, creo que David Alaba es un tío que se ha ganado de una forma muy orgánica, muy natural, esa posición de liderazgo dentro del equipo, esos galones, ese estigma de capitán sin brazalete del que hablábamos, y creo que de una forma muy merecida, y además es una bendición que le tengamos con nosotros. Decidme vosotros qué pensáis de todo este asunto del liderazgo. Ya haré algún vídeo sobre líderes históricos que me han interesado y sobre todo, como os explicaba en el otro vídeo, haré un vídeo específico sobre Sergio Ramos porque creo que es una figura para mí fundamental en la historia del Madrid. Yo en mi top 11 histórico creo que le tengo clarísimo un puesto reservado que no, de momento, no ocupa ni disputa Alaba por muy buenas condiciones de liderazgo que tenga. Y no sé vosotros, decidme lo que pensáis también de Sergio Ramos y su capacidad de liderazgo, si estáis de acuerdo o no con lo que he dicho, si estáis de acuerdo o no con lo que os hablaba de la etapa de Mourinho y los capitanes sin brazalete, si creéis que he sido injusto al hablar de alguno de los capitanes históricos que realmente no parecían ser verdaderos líderes de la plantilla. En fin, cualquier comentario, siempre que sea respetuoso, es bienvenido. Aquí dejadlo en la caja de comentarios, darle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. Chao. ¡Hala Madrid! ¡Hala David Alaba!